estimados colegas, comenzaré esta conferencia taller virtual comentándoles sobre la visión sociocrítica del mundo, también conocida por distintos autores como visión crítica de la educación o teoría sociocrítica, y en otros autores también se conoce como paradigma sociocrítico. Sin embargo, siempre tiendo a recomendar, pues, en las distintas socializaciones que realizo, a que intentemos evolucionar un poco de este término de paradigma y apropiarnos en su lugar del término visión. ¿Por qué? Porque el término paradigma, como todos sabemos, nos hace referencia, pues, a un modelo, a un esquema estructurado, definido y predeterminado, que con el transcurrir del tiempo se vuelve poco flexible y permite o limita un poco el desarrollo de la creatividad del investigador, y este no es el caso, pues, que nosotros quisiéramos enrumbar, sino todo lo contrario. Queremos docentes innovadores, creativos, que flexibilicen, pues, y dinamicen cada vez más la investigación, la transformación y la educación en nuestro país. Por eso es importante comenzar esta conferencia taller hablándoles de esta visión crítica del mundo y en lo específico, pues, de la educación, pues es la principal referencia filosófica, pedagógica y metodológica en la cual se apoya la Universidad del Magisterio para llevar a cabo la formación en los distintos programas, ya sea a nivel de PNF o de PNFA. Esta visión sociocrítica del mundo, pues, es la que nos permite tener un panorama, un enfoque amplio, general, de los distintos elementos que hacen o que gravitan, pues, alrededor del hecho educativo, para nosotros poder buscar las mejores alternativas de solución a estas realidades o debilidades que podamos encontrar en nuestra cotidianidad pedagógica. Fíjense que es importante que nosotros nos apoderemos de esta visión sociocrítica del mundo, porque es la que nos permite realizar acciones contundentes para transformar una realidad determinada. Pues esta visión sociocrítica lo que busca es, en primer lugar, la emancipación o liberación del ser humano, pero una emancipación mental, cognitiva, intelectual, epistemológica, y no una liberación desde el punto de vista conceptual solamente, sino que tiene que ser algo que propicie en el individuo, en el ser humano, una realidad, un cambio social y un cambio de actitud también, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud generado principalmente a partir de la reflexión compartida y de la autorreflexión, tanto del investigador como de los sujetos investigados. Por eso es que es la principal referencia metodológica que nos impulsa, pues, a desarrollar la Universidad del Magisterio. Existen muchos otros enfoques o paradigmas, pero la más pertinente y la más adecuada para estos tiempos y para nosotros en nuestro territorio es la de la visión sociocrítica del mundo. Otros paradigmas han tenido su pertinencia en un tiempo y en un lugar determinado, pero ya de alguna manera fueron agotados sus principios o sus referencias, pues dieron amplios resultados en distintas áreas del saber y del conocimiento, pero también en el área o en el campo de la educación quizás fueron un poco limitados o mutilaron, pues, algunos aspectos esenciales y fundamentales que en el área educativa nosotros no podemos dejar a un lado. Por ejemplo, muchos de los paradigmas de investigación y de educación que durante muchas décadas a nivel mundial se han desarrollado y se siguen desarrollando en distintas regiones, no consideran o no toman en cuenta los aspectos subjetivos del ser humano, del individuo, en este caso de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces difícilmente nosotros pudiéramos transformar una realidad educativa, una necesidad pedagógica, si nosotros no consideramos las emociones, las subjetividades, la interioridad, la otredad, la mismidad, la alteridad
que está compartiendo pues escenarios educativos con nosotros, ya sea otro profesor, otro docente, un colega, ya sea la familia, la comunidad o nuestros niños, niñas, adolescentes o estudiantes, pues los discentes que tenemos a nuestro cargo, porque el educando pues es sí el reflejo en gran medida de cómo es la postura y cómo es la formación que el docente le imparte. Entonces por eso es necesario nosotros comenzar a trabajar no solo desde el punto de vista investigativo para optar a un título, sino desde nuestra praxis docente en las instituciones en las cuales nos desempeñamos, pues a hacer uso de esta visión sociocrítica del mundo para dar respuestas acertadas, oportunas, contextualizadas y pertinentes a esas realidades, debilidades y necesidades que nos encontramos en el día a día en nuestra práctica educativa. Estimados colegas, comenzaré esta conferencia taller virtual comentándoles sobre la visión sociocrítica del mundo, también conocida por distintos autores como visión crítica de la educación o teoría sociocrítica, y en otros autores también se conoce como paradigma sociocrítico. Sin embargo, siempre tiendo a recomendar, pues en las distintas socializaciones que realizo, a que intentemos evolucionar un poco de este término de paradigma y apropiarnos en su lugar del término visión. ¿Por qué? Porque el término paradigma, como todos sabemos, nos hace referencia pues a un modelo, a un esquema estructurado, definido y predeterminado, que con el transcurrir del tiempo se vuelve poco flexible y permite o limita un poco el desarrollo de la creatividad del investigador, y este no es el caso pues que nosotros quisiéramos enrumbar, sino todo lo contrario. Queremos docentes innovadores, creativos, que flexibilicen pues y dinamicen cada vez más la investigación, la transformación y la educación en nuestro país. Por eso es importante comenzar esta conferencia taller hablándoles de esta visión crítica del mundo y en lo específico pues de la educación, pues es la principal referencia filosófica, pedagógica y metodológica en la cual se apoya la Universidad del Magisterio para llevar a cabo la formación en los distintos programas, ya sea a nivel de PNF o de PNFA. Esta visión sociocrítica del mundo pues es la que nos permite tener un panorama, un enfoque amplio, general, de los distintos elementos que hacen o que gravitan pues alrededor del hecho educativo, para nosotros poder buscar las mejores alternativas de solución a estas realidades o debilidades que podamos encontrar en nuestra cotidianidad pedagógica. Fíjense que es importante que nosotros nos apoderemos de esta visión sociocrítica del mundo, porque es la que nos permite realizar acciones contundentes para transformar una realidad determinada. Pues esta visión sociocrítica lo que busca es, en primer lugar, la emancipación o liberación del ser humano, pero una emancipación mental, cognitiva, intelectual, epistemológica, y no una liberación desde el punto de vista conceptual solamente, sino que tiene que ser algo que propicie en el individuo, en el ser humano, una realidad, un cambio social y un cambio de actitud también, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud generado principalmente a partir de la reflexión compartida y de la autorreflexión, tanto del investigador como de los sujetos investigados. Por eso es que es la principal referencia metodológica que nos impulsa pues a desarrollar la Universidad del Magisterio. Existen muchos otros enfoques o paradigmas, pero la más pertinente y la más adecuada para estos tiempos y para nosotros en nuestro territorio es la de la visión sociocrítica del mundo. Otros paradigmas han tenido su pertinencia en un tiempo y en un lugar determinado, pero ya de alguna manera fueron agotados sus principios o sus referencias, pues dieron
amplios resultados en distintas áreas del saber y del conocimiento, pero también en el área o en el campo de la educación quizás fueron un poco limitados o mutilaron pues algunos aspectos esenciales y fundamentales que en el área educativa nosotros no podemos dejar a un lado. Por ejemplo, muchos de los paradigmas de investigación y de educación que durante muchas décadas a nivel mundial se han desarrollado y se siguen desarrollando en distintas regiones, no consideran o no toman en cuenta los aspectos subjetivos del ser humano, del individuo, en este caso de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces difícilmente nosotros pudiéramos transformar una realidad educativa, una necesidad pedagógica si nosotros no consideramos las emociones, las subjetividades, la interioridad, la otredad, la mismidad, la alteridad del que está compartiendo pues escenarios educativos con nosotros, ya sea otro profesor, otro docente, un colega, ya sea la familia, la comunidad o nuestros niños, niñas, adolescentes o estudiantes, pues los discentes que tenemos a nuestro cargo, porque el educando pues es sí el reflejo en gran medida de cómo es la postura y cómo es la formación que el docente le imparte. Entonces por eso es necesario nosotros comenzar a trabajar no solo desde el punto de vista investigativo para optar a un título, sino desde nuestra praxis docente en las instituciones en las cuales nos desempeñamos, pues a hacer uso de esta visión sociocrítica del mundo para dar respuestas acertadas, oportunas, contextualizadas y pertinentes a esas realidades, debilidades y necesidades que nos encontramos en el día a día en nuestra práctica educativa.